Saludos amigos, bienvenidos a Conexión Ciudadana, donde tu voz cuenta. Soy Ricardo Yen. Agradecemos al Señor, el Todopoderoso, que nos permite una entrega más de este espacio, Conexión Ciudadana. Esta transmisión de este espacio, Conexión Ciudadana, se está realizando desde la cuenta de YouTube de este programa. Puedes ir ahora mismo a YouTube, escribir Conexión Ciudadana, suscribirte, darle like. Además de eso, puedes emitir tus juicios comentarios durante esta transmisión, así como de los videos que están colgados en nuestra plataforma de Conexión Ciudadana en YouTube. Asimismo, la transmisión de este programa se está realizando desde los estudios de la emisora digital Cordillera FM y asimismo se está transmitiendo desde mi cuenta personal de Facebook como Ricardo Yen RD. A través de la magia de las redes sociales podemos llegar a los diferentes hogares. Como somos una aldea global, podemos llegar a distintos puntos del país y de todo el globo terráqueo. Como hemos planteado, esta transmisión se está realizando desde Cordillera FM con un alcance en la región norte Cibao y además a nivel nacional por la efectividad de la magia de las redes sociales. Así que te animo que vayas a Cordillera FM, a Ricardo Yen RD y a YouTube en el canal de Conexión Ciudadana para que veas esta transmisión y puedas disfrutar de un contenido de calidad y exclusivo que lo hacemos con mucho respeto y admiración a nuestro público, que es a quien nos debemos. Desde este espacio, desde Conexión Ciudadana, abordamos 4 temas cruciales para la vida de este municipio de Bonao y de la República Dominicana. 4 puntos cruciales enfocados en la articulación de políticas públicas que permitan una transformación de la realidad social dominicana. Estamos hablando de política, de economía, problemáticas sociales y además de eso de medio ambiente. Nosotros creemos, Carlos, además del doctorado que está cursando en economía y gobierno en España, tiene una dilatada trayectoria profesional y académica en instituciones públicas, privadas, profesor en varias universidades, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en la Universidad Federico Enríquez y Carvajal, además una formación en administración de empresas y finanzas. Carlos, gracias por haber aceptado la invitación a Conexión Ciudadana. ¿Cómo te sientes? Muy bien, muy bien. Buenas noches, querido Ricardo, y a toda tu audiencia a través de la emisora hermana Cordillera FM y Conexión Ciudadana. Como siempre, está ahí para orientar a vuestro público y nada, aquí estamos siempre a sus órdenes, sirviendo como siempre a nuestra casa, Conexión Ciudadana. De verdad que han hecho un trabajo edificante y muy importante para la educación sobre la política, la economía, la sociedad y la cultura también, ¿por qué no? Y bueno, hombre, aquí estamos para todo el público. Nuevamente, Carlos, a propósito de los temas de economía, de política que tú dominas perfectamente y que ya estás cursando, como hemos planteado, un doctorado en economía y gobierno en España, un producto dominicano que tiene una visión global del mundo y más en estas condiciones ya en Europa, o sea que podrías hablar perfectamente de la realidad social dominicana, así como de otras latitudes del mundo como Estados Unidos, Europa, es decir, las esferas del mundo desarrollado a nivel global. Hemos visto, Carlos, un fenómeno que ha estado en una discusión permanente desde que se creó el concepto hasta la actualidad y es los efectos de la globalización a nivel global y cómo esa globalización ha permitido, y eso de paso, una interdependencia de las economías, un intercambio cultural, financiero, es decir, este programa, por ejemplo, que se está realizando a través de la magia de las redes sociales, es un resultado de esa globalización, en este caso de la cuarta revolución industrial que nos permite a través de esta transmisión estar aquí ahora mismo en Bonao y hacer contacto contigo en otro lado del mundo, en el otro lado del Atlántico, en Europa, específicamente en España. Entonces, ¿cómo definiría la globalización en la actualidad? ¿Qué tiene de nuevo en la actualidad? Bueno, pues
Un gusto nuevamente y bueno, eh, desde que la Internet eh, se formalizó, digamos, de cara al público, que era eminentemente una herramienta tecnológica eh, de uso militar, como siempre se ha dicho en la historia, como está escrito en la historia. Los Estados Unidos, en los avances tecnológicos, pues fuimos pasando de una época medieval, remontándonos a la historia. Luego, con el tiempo, vino la formalización del hombre en el trabajo con la revolución industrial. Luego cae el muro de Berlín, donde pasamos de esa industrialización a la ampliación de la nueva apertura mundial del comercio y el Sí, Internet como herramienta, pues la tecnología, ¿no? Pasó a ser parte fundamental. Entonces, a ver, con la caída del muro de Berlín, que empieza lo que es la globalización, con el tema de lo que es la internacionalización de empresas, mayor conjetura sobre los lazos, estrechamiento de lazos entre gobiernos, entre países, en lo económico, en lo militar, en lo político, claro. ¿vale? En lo social, la transculturación, cuando ya inclusive hasta de países que son de sistema de gobierno comunista empezaron a emigrar a la grande potencia, algunas personas por preferencia, ¿no? Muy personal, Claro. pues hombre, se fueron instalando. Entonces empieza la gente, ¿no? Del punto de vista social a transculturizarse y empieza lo que es la transnacionalización de las empresas, internacionalización de empresas, que no es más que, no era tanto hacer la conexión de cómo te proveo de algún bien o servicio, de algún producto, económicamente hablando, sino vamos a estar en el lugar. Y ahí es que se radica con la globalización lo que hemos hablado en muchos programas nuestros acá de inversión extranjera directa, que se relaciona mucho con parte de esto. Y obviamente que la tecnología es una herramienta, un elemento que se define como un elemento puntero para ayudar a ese proceso de operacionabilidad de los procesos de globalización, que es la comunicación entre gobiernos, la internacionalización de empresas, las relaciones internacionales, eh, el lobismo, que es un ejercicio pragmático de negociación que se lleva a través de lo que son las relaciones diplomáticas, el comercio exterior, etcétera, etcétera. Y podemos definir, siendo este preámbulo ya, ¿no? Que la globalización no es más, como lo dice su nombre, un proceso de conectividad entre continentes, naciones y países a través de la modernidad y la posmodernidad, porque ahora estamos en la posmodernidad, que es la evolución y el desarrollo de las nuevas formas de vida que ya hemos establecido. Básicamente es lo que estamos viviendo en el momento. Claro. O sea que es una novedad. Ahora, la novedad dentro de la posmodernidad es la cuarta revolución industrial o la cuarta revolución tecnológica, que es la era de la información. Quien tiene la información tiene el poder. Y eso se conecta con la parte de seguridad internacional, con la geopolítica del punto de vista de seguridad internacional político-militar y con la parte económica, con la geoeconomía y la geoeconomía estratégica, que también hay otros puntos que no mucha gente, porque no manejan mucho el tema, se enlaza. Porque cuando yo quiero un objetivo económico y hay un bloqueo, entra lo que es la seguridad internacional y entra lo que es la geoestrategia, que es el ataque. Por eso tenemos las guerras, porque hay intereses. Ataco a una ciudad,
ataco a su gente, debilito un bloque económico, pues yo tengo inmediatamente a lo inmediato ventaja sobre esto. Ahora mismo, para agregarte valor aquí al conversatorio, ¿no? Tenemos la guerra de Rusia y Ucrania, que es la más vieja en el presente o en el pasado más reciente, ¿no? Que todavía sigue en curso. Pero la más reciente es los intereses dentro de lo que es este proceso de la globalización, desde el punto de vista militar, pues este proceso entre la guerra entre Israel y Irán. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Irán es el corazón, el núcleo fuerte de lo que son los BRICS, que es el grupo económico contrario a lo que sería el G7 y el G20, ¿verdad? Que mayormente está apoyado o está conformado por los países de bloque comunista o de bloques de líderes autocráticos. Entonces, en ese proceso es una pugna, ¿no? Y una dicotomía ideológica sobre los intereses económicos en la actualidad. Ya que vemos que el caso de China, el caso de Rusia, sus relaciones colaterales con otros países o socios directos que hacen la guerra contra Occidente. Entonces, detrás de todo esto, quien tenga el control podrá hacer más allá que simplemente lograr el objetivo militar, sino que ahí empiezan luego, cuando los bloques se reorganizan, empieza la parte económica a fluir. Entonces, ahí vamos hilando fino y vamos, ¿vale? Atando un cabo con otro, básicamente, para que podamos ir viendo una cara, cómo se junta con la otra, cómo van conectando los hilos. Claro, Carlos, hemos visto que a través de la historia, algunos procesos de globalización han sido violentos, otros han sido un tanto más pacíficos en función del contexto histórico, político y económico de la época. En el caso puntual de lo que hoy conocemos como el continente americano, con el proceso de descubrimiento, colonización o cualquier acepción o término que se use para plantear ese proceso de la llegada de los europeos a este lado del mundo, a partir del 12 de octubre de 1492. Vimos que ese proceso fue violento. Hay cuestionamiento de la forma, hay otras perspectivas que dicen, bueno, esa era la naturaleza del proceso de expansión de la época, pero sin lugar a dudas fue un salto civilizatorio y hasta violento como parte del proceso de la globalización. Ya más adelante, en otras épocas, a medida que fueron sentándose bases productivas, pues ya el proceso era no tan violento, aunque no deja de tener en muchas situaciones un tono de violencia. Mencionaste que a partir después de la Segunda Guerra Mundial, los choques de bloque, la antigua Unión Soviética y por otro lado Estados Unidos, máximo representante de la visión capitalista del mundo, el desplome de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en el 91, la caída del muro de Berlín, y eso supuso entonces un nuevo paradigma. Vimos un proceso de aceleración de la globalización a nivel, por ejemplo, de la tecnología, de las comunicaciones, la expansión de grandes capitales, porque los centros financieros se siguieron expandiendo. Ahora bien, ¿tú consideras, Carlos, que por ejemplo, el papel de la tecnología, qué papel ha jugado la tecnología en este proceso de globalización e interdependencia? Porque somos una aldea global, como diría Malujan. Claro. Volvemos a caer, ¿verdad?, ¿no?, en la teoría realista de que la tecnología, la apertura como potencia, ¿no?, pues la da Estados Unidos. Y es este elemento el que ha permitido o ha facilitado, ¿no?, que básicamente, pues, ¿vale?, se tenga ventaja
en el control de la inteligencia, en el control del comercio, de la economía y de la capacidad productiva, porque tenéis la tecnología en el ámbito sistemático, tenéis tecnología en el ámbito de la robótica, tenéis tecnología en la área industrial, en la producción, y todo esto viene por el interés económico Claro. que lo mueve. Pues ya la política es más una estructura, que son bloques que representan esos intereses y se disfrazan de ese proceso de la política, el poder, la economía atada al Estado, la interdependencia de la relación internacional, y quien tiene la información es que tiene poder. Entonces, la tecnología, el rol es fundamental porque es la nueva forma de vida. ¿Y quién la da? Quien tenía más poder. ¿Y quién tenía más poder? Estados Unidos. ¿Y quién es Estados Unidos? La potencia número uno. Si vamos a remontarnos en lo que decías, pues tienes toda la razón. La Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Fue un proceso naturalmente invasivo. Crudamente le dirán salvaje a algunos, le llamarán. Porque es el proceso en donde el mundo empieza a organizarse, a dividirse. Este territorio te toca a ti, este territorio te toca a ti y aquel a ti. Pero en ese proceso, pues hay una historia de la relación de interdependencia cultural, religiosa, de costumbres, de tiempos de imperios que dominaron, y entienden que quedaron arraigos ahí. Pero el mundo cambió, cada país, luego de la Segunda Guerra Mundial, se organizó, creó su Estado, creó su política, digamos, moderna. Cuando entra la modernidad, ahora estamos en la posmodernidad. Pues eso, ya todo con los tratados, las relaciones internacionales, la diplomacia, la gobernanza internacional, que es la relación que hay entre estados, ¿vale? Y bueno, era un mundo que, a pesar de ciertas turbulencias y intereses económicos y de guerra, porque la guerra no es tanto todavía la lucha por el poder de lo que yo ya tuve cuando los países ya estaban funcionando, sino también que hay culturas que quedaron con temas religiosos ligados a temas económicos, y el empeño, por un lado, es ese, y otros por creencias, que pasa con algunos países de esto. Entonces, es parte de un proceso histórico, cultural, de creencia, pero también es parte de que esa creencia lo ata también a algo económico. Eso lo dominábamos nosotros teníamos control de los recursos naturales, nosotros teníamos una forma, una perspectiva ideológica y ontológica también de cómo miras las cosas. No creemos que eso funcione bien. Hay población allí en X territorio que son con características humanas, culturales, sociales, políticas parecidas a las nuestras, y creemos que tenemos mucha influencia allí, ese Estado no está funcionando, y si yo tengo más fuerza, trato de invadir. Carlos, hemos visto también... Pues ¿Sí? ¿Decías? Sí, cuestiones que se presentan cuando no queremos respetar, ¿no? Un Estado que ya está conformado. Claro. A propósito de este tema central que estamos abordando con Carlos Brugal, candidato a doctor en Economía y Gobierno en Madrid, España. Carlos, vimos que, por ejemplo, que para el año 2020, uno de los escenarios donde más se manifestó los resultados de la globalización o esa interdependencia que tenemos a nivel planetario fue la pandemia del COVID-19, donde un episodio que se dio en una zona con relación a nosotros, con relación a la República Dominicana y a Europa también, muy lejos de nuestra realidad territorial y cotidiana, en China, en Wuhan, y el virus pasó de las economías más desarrolladas a los países en vía de desarrollo, pero llegó tanto a países ricos como países en vía de desarrollo o pobres, y es el resultado
de cómo las economías, de cómo los países se van integrando, no solamente a nivel tecnológico, económico, sino a nivel cultural, y como un acontecimiento muy lejano de nuestra realidad local y cotidiana tiene un impacto que el mundo cerró, la economía cerró. Entonces vimos esto como parte de un resultado de ese proceso de interdependencia y de globalización. Muchos también, Carlos, han planteado que con este proceso de interconexión que tienen los países, los estados pueden perder soberanía porque, bueno, usted se integra a la economía, usted se integra a organismos internacionales, usted firma tratados. ¿Qué tan limitados o están los estados en este contexto de globalización, aunque hay posiciones anti globalizantes, pero qué tan vulnerables están los estados frente a su soberanía, frente a este fenómeno? Bueno, cuando hablamos de legalidad, eh, usted prácticamente no vale por lo que piensa, sino por lo que negocia. Entonces, eh, cuando usted es representante de un país, la primera figura, el primer mandatario de un país, pues antes de firmar un acuerdo, usted tiene que saber bajo qué condiciones se pretende, previamente estamos hablando, ¿no? Se, se piensa llevar ese acuerdo, bajo qué condiciones, bajo qué preceptos. Porque usted tiene un país en sus hombros. Entonces, obviamente que hay que dar una mirada a qué le conviene a su nación. Entonces, para eso está la diplomacia y están las conversaciones de Estado, para que se puedan definir cuáles son las condiciones que un país quiere obtener cuando entra en negociación con otro de manera legal, firmada, porque eso tiene un costo. El cumplimiento de un acuerdo internacional pues trae consecuencias. No, más bien es que no vamos a estar, desde el punto de vista de la diplomacia internacional, de las relaciones internacionales, no vamos a estar de espalda al mundo porque es obligatorio. Por eso era necesario que hubiera globalización, que hubiera comercio internacional más abierto, con un modelo de economía de mercado, ¿no? Claro. Abierta. Pero hay que hacer las cosas de manera responsable. Porque a la hora que yo incumplo con un tratado, eso me trae consecuencias. Y sí, sí hace falta el comercio internacional, sí hace falta estar abierto a diferentes proveedores de lado y lado, de parte y parte de cada país. Porque siempre pongo el ejemplo, no somos un país en el Caribe que vosotros sabéis que no producimos algunos insumos agrícolas que sirven para la producción. Claro. Como siempre he puesto el caso de productos como la cerveza, que la mayor cantidad de trigo para la producción de la cerveza en el procesamiento se encuentra en la zona de Ucrania y de Rusia, y que sin ese elemento pues no podemos buscarnos porque sean comunistas, de enemigos. Claro. Quizás tenemos otro proveedor que lo puede traer, que nos lo puede proveer ese tipo de insumo dentro de lo que es el comercio internacional, pero tú tienes un acuerdo firmado que no lo puedes violentar, ¿vale? Y quizás otro proveedor, por condiciones externas hacia ti, no puedes tú realmente hacer nada y te puede salir un costo mayor. Y eso se traduce en tu costo de producción y también en el precio de venta final. Y quien lo paga es el consumidor final. O sea que tus malas decisiones de procesos empresariales y económicos pues repercute en la sociedad, que es el consumidor final, y puede traer consecuencias negativas a tu rentabilidad económica. Carlos, hemos visto que en cualquier proceso político, histórico, económico que engloba la globalización, hay ganadores y perdedores. En la globalización hemos visto que, por ejemplo, los grandes grupos tecnológicos, que algunos teóricos lo han definido como la oligarquía financiera, la oligarquía digital,
que ha sustituido a la oligarquía tradicional, a la oligarquía financiera tradicional. En ese sentido, los perdedores y ganadores de la globalización. Vale. Bueno, si vosotros te estás refiriendo al tema de que en el caso local, que se habla mucho de la comunicación, de lo que son los medios tradicionales, que empresas colocaban sus marcas allí, por eso se pagaba un dinero, cuando hoy la tecnología te presenta la herramienta del Internet, YouTube, entre otras plataformas de comunicación digital, pues que te da dinero. Pues es un problema de adaptación. El formato digital es una cosa un poco más relajado, tiende a tener calidad porque tú puedes tener una formalidad o puedes tener un canal con todas las condiciones de un canal de televisión tradicional y de radio que funcione con la Internet, ¿no? Con la Internet de las cosas, con la calidad que amerita, utilizando el equipamiento que amerita de calidad por igual. Claro. Y ha traído una cultura más democrática, más horizontal, más realizada. Pero yo creo que ya poco a poco se han hecho avances. Obviamente, el gran ganador ha sido, para contestar tu pregunta, el gran ganador ha sido el modelo digital, no el tradicional. Por eso, porque ha tenido la gran característica, el gran elemento de que cualquier persona se hace una cuenta gratuita en una plataforma y ya puede comunicar en tiempo real. No hay que salir a buscar la noticia, porque ya tenemos gente en todas partes interconectados al aire, online, y en el momento pueden captar cualquier evento y lo pueden replicar. Entonces la noticia llega un poco más rápido, ¿no? Eso en términos de comunicación. Y en términos de comunicación política, de opinión pública, de hacedores, pues se hace más amplitud, se dan más puntos de vista porque ya se integran profesionales que no están adscritos a plataformas tradicionales como la que estáis vosotros y otros compañeros. Claro. Y pues se democratiza la opinión. Pero ¿qué pasa? Entra lo que es la inteligencia. Estados Unidos, obviamente, toda esta plataforma tiene protección de datos, tiene sus propias reglas de legalidad, donde no podéis, digamos, como decimos en el lenguaje popular, pasarte de la raya, pasarte de listo, tocarme las narices, creer que soy tonto. Y bueno, hay de todo. Tenemos que regular un poco, pero también permite crear nuevos proyectos como este, que aunque está dentro de una empresa formal, pues puede utilizar el medio digital para transferir un contenido que es de calidad y que consideramos de información oficial y de primera mano, porque en verdad que tenéis buenos actores que visitan vuestro programa para ser entrevistados. Claro. Que En ese mismo creo tenor, que se ha ido recuerdo un avanzando. libro que leí hace un tiempo, Carlos, de un sociólogo español apellido Juste. El libro se llama La nueva clase dominante, donde él apunta que ahora mismo el poder se está centralizando en las grandes empresas tecnológicas, tanto así que ya tenemos una especie de gobierno de algoritmos, porque esas mismas tecnológicas están decidiendo procesos electorales, están colocando presidentes o están incidiendo en el tema de la transferencia del poder, sea pacífica, de manera autoritaria. En algunas situaciones también provocan cambios políticos, pero los ciudadanos de a pie, los ciudadanos comunes, ¿están ganando en la globalización, Carlos? Pues mira, la verdad la tecnología no va a sustituir al ser humano, no lo va a sustituir. Entonces, ¿qué te puedo decir? Sí es una herramienta que sirve para la inteligencia. Y la inteligencia y el poder tecnológico, pues puede sabotear un proceso democrático o puede manipular de forma legal
un proceso democrático, porque, como digo yo, en política también hay cosas hay cosas que se hacen mediante procesos legales, que son legales, aunque no sean los más morales y los más ricos. Entonces, puede sacar ventaja, pero también existe el sabotaje, como dices. Claro. Y donde no hay un árbitro, donde no hay supervisión, donde no hay control de los procesos políticos que se hagan, llámese en elecciones, llámese, puede ser de una empresa privada también, de algún consejo que se está haciendo una votación, pues eso puede ser un caso violentado. La tecnología te permite hacer cosas buenas, como también te permite hacer cosas malas. Así que yo creo que la vigilancia permanente, los mecanismos de precaución tomados con tiempo y implementados con tiempo, pues pueden darnos buenos resultados y evitar ese tipo de, ¿no? de atrocidades, de dolos, de atropellos. Y creo que debemos seguir trabajando en la regulación tecnológica. Claro, señores, varias personas se han ido conectando en esta transmisión en vivo con Carlos Brugal, Berenice, está Leonardo Balbuena, otro también durante la transmisión en Cordillera FM, así como nuestro canal de YouTube en Conexión Ciudadana. Señores, vamos a ir a una pausa comercial para continuar con esta interesante entrevista con Carlos Brugal. Recuerda que estás en Conexión Ciudadana, donde tu voz cuenta. Servicios legales de la abogada Berenice Serí Mejía. ¿Qué servicio ofrece este despacho legal? Están contratos de alquiler, transferencia inmobiliaria, permiso de menores, constitución de compañía para los emprendedores y empresarios que desean insertarse de manera formal en la economía. Asimismo, traspaso de vehículos, solicitud de pasaporte, certificación IPI, certificación de estado jurídico de inmueble, así como servicios de copias e impresiones. Este despacho legal está ubicado en la calle Francisco Villa Espesa, número 6, en el sector de Villa Liberación. El horario es de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde y los sábados de 9 de la mañana a 12 del mediodía. Puedes marcar al 829-272-0330. Amigos, está este regreso en Conexión Ciudadana, donde tu voz cuenta. En una entrevista en exclusiva con Carlos Brugal, candidato a doctor en Economía y Gobierno por el Instituto
Ortega y Gregorio Marañón en Madrid, España. Estamos haciendo contacto desde Bonao hacia España con Carlos Brugal, analizando los efectos de la globalización en el mundo, su impacto en la economía, en la política, en el comercio, y además de eso en la cultura, porque también toca la cultura. Hemos hecho un repaso histórico desde la llegada de los europeos a lo que hoy conocemos como continente americano, esta nueva etapa donde hay una oligarquía digital que manda en el mundo, y tenemos esta conversación súper interesante con Carlos Brugal. Carlos, hemos visto que en la actualidad, con la instalación del republicano Donald Trump en la Casa Blanca desde enero de este año, cuando ganó las elecciones presidenciales en noviembre del 2024, a su más cercana rival, Kamala Harris, del Partido Demócrata, de que la nueva visión o la visión de Trump es un proceso, está aplicando políticas económicas de carácter proteccionista, que choca, por un lado, con esa visión de la globalización, del comercio, de que no haya tantas restricciones al comercio internacional. ¿Consideras tú que esas políticas proteccionistas del presidente Trump son una reacción contra la globalización que tanto fue predicada y alabada por Estados Unidos? Eh, ha utilizado un método invasivo para decir, yo te bloqueo y yo trato de que las empresas norteamericanas regresen a América. Por eso hablaban de Let's Make America Great Again, que es el lema de Donald Trump, que volvamos a hacer América grande de nuevamente. ¿Por qué? Porque precisamente Estados Unidos vino en un proceso de decadencia en lo que es su economía local. Estaba convertido en una economía de servicios. Recordemos que el producto americano, tanto como el británico, el inglés, es un producto que tiene alto costo. Entonces, Estados Unidos, desde hace muchos años, se instaló en China. Las empresas se instalaron allí porque tenían la mano de obra barata, las condiciones, pero China fue desarrollando esa tecnología en paralelo a la tecnología norteamericana, porque lo que hicieron fue aprender. Muchos países iraníes, pakistaníes, chinos, siempre han ido a prepararse en la educación, y realmente la decadencia en la inversión local, en la empresa, en la industria norteamericana, era el motor de esa economía, su fuerte, su estado natural, pues fue decayendo. Entonces China empezó a hacer la contrapartida económica porque aprendió, obtuvo el know-how, mandaba a sus hijos a estudiar allá, ese país, y fueron desarrollando, aprendieron y se convirtieron en la primera potencia estructural económica del mundo en lo que tiene que ver con la producción y la comercialización internacional. Tanto Carlos, así, China ha sido el gran ganador de la globalización. China ha sido el niño inteligente de la globalización, porque Estados Unidos obviamente que tiene control tecnológico militar todavía, la presencia, pero China ha aprovechado y se ha vuelto una maquinaria. Desde el punto de vista comercial, sí, pero desde el punto de vista de Estados Unidos, no. Porque China produce y vende, pero si hay un bloqueo y todo lo produce China, nadie va a consumir el producto chino y se va a caer. Entonces Estados Unidos le aplicó fuerza, le apretó la tuerca, porque tiene cómo, porque tiene una influencia geopolítica en el mundo también, tiene presencia militar en los países. Pero dentro de un sistema democrático, en las relaciones internacionales y en el comercio internacional, pues sí, China es el ganador, porque China, del punto de vista comercial, aprobó y Estados Unidos tomó la iniciativa de que producir allí porque era más barato y sacar ventaja hacia el mundo. Pero si yo te pago lo que me debes y yo
aprendo y obtengo el know-how y empiezo a construir mi propia economía, pues entonces yo pasaré de ser un asociado a una amenaza. Claro. Y es lo que ha pasado ahora. Entonces, del punto de vista competitivo, sí, pero del punto de vista real, de lo que es el comercio puro y duro, pues no. Porque si dicen voy a bloquear, no se va a consumir lo que tú produces, pues se cae la economía china. Claro. Carlos, entonces, ¿tú consideras que la globalización ha desindustrializado a países por entrar en esa dinámica feroz de abrir su frontera, su economía, su aparato productivo? ¿Crees que se han desindustrializado en esa dinámica? Bueno, lo que pasa es que mientras hay paz y felicidad, hay buen desarrollo económico, buen ambiente. Y China lo que hizo fue tomar la delantera. Entonces, en un mercado donde la economía es abierta, es pluralista, cuando no tomo buenas decisiones y vienen conflictos, pues yo me afecto. Entonces, quien tiene el poder económico, quien tiene el poder de influencia económica y comercial, pues es que tiene la fuerza. Claro. Y no creo, yo creo que son movimientos naturales que se dan entre la economía y la política que de algún modo u otro puede afectar las relaciones y la diplomacia internacional y la comercialización internacional en una economía de mercado. Claro. Lo que pasa es que como ahora, hay países que van en, en vía de desarrollo y el caso de China, ven esa dicotomía de que ya el mundo no tiene que ser lo que Estados Unidos diga, sino que aquel que creó su propia economía u otros países que también están avanzando un poquito en algunas áreas, pues yo puedo comercializar con ellos. Entonces, como ya yo no me siento cómodo siendo el segundo aquí en la casa, pues China lo que hace es que crea su economía y le hace el frente. Pero para fortalecerse, busca otros países que estén en ese proceso de crecimiento y se asocian. Entonces tú tienes los bloques, el BRICS, que es como los chicos malos de la película, ¿no? Y tienes del otro lado los, los homogéneos imperialistas que siempre han estado dominando el círculo político económico mundial. Claro. Asimismo, Carlos, ¿qué políticas deberían implementar en los estados? Porque si bien es cierto de que hay ganadores, la globalización es súper o es bastante competitiva y muchos ciudadanos quedan excluidos por las razones que sea, por haberse quedado atrás o porque no hay mecanismos para actualizarse, tener mejores destrezas. ¿Qué deben de realizar los estados para que la globalización sea más inclusiva? Bueno, yo creo que fundamentalmente mantener el respeto de los acuerdos internacionales con los países que tienen buena relación, buscar acercamiento de una manera no avasallante, que no vaya a chocar con los intereses de las grandes potencias que sí tienen gran influencia en muchos sitios, porque por ejemplo, si somos nosotros los dependientes de Estados Unidos como primer socio comercial y otros países de América Latina o de Hispanoamérica, pues Claro. así también la Unión Europea, que es el momentum, ¿no? que estoy viviendo ahora, se ve influenciada también siempre por Estados Unidos, porque quiere protección eh, jurídica internacional y militar también. Y por tanto, pues yo creo que eso les obliga a respetar a su socio comercial principal de cada estado, pero también tener un acercamiento lo más diplomático y democrático posible con sus otros socios internacionales para implementar proyectos de crecimiento u desarrollo
que pueda ayudar a ese crecimiento de cada estado y al fortalecimiento de las relaciones comerciales con sus socios internacionales. Claro. Carlos, en un mundo globalizado donde en pocas manos se concentran las grandes redes sociales, hay accionistas, muy bien, pero al final queda en un grupo bastante reducido. Ante ese escenario, esa concentración mediática, comercial, ¿cómo los estados pueden reducir ese poder? Porque, por ejemplo, Elon Musk es dueño de Twitter, Mark Zuckerberg, dueño de Facebook. O sea, son gigantes de la tecnología que pueden incidir en un proceso político o cambiar parcialmente la rueda de la historia. Entonces, ¿cómo los estados, sin sobreregular, pero sin dejar de regular a esas grandes plataformas para que no haya abusos de poder? ¿Cómo lo ves tú? Desde el punto de vista Bueno, mediático. históricamente quien tiene el poder, quien tiene el dinero, quien tiene esa asociación con los actores de poder, tanto del empresariado y la política, pues siempre serán dominantes. Entonces, por tanto, yo creo que la ley en cada estado establece regulaciones y esas regulaciones en muchos casos son moderadas, otras con un comportamiento medio y otras súper agresivas. Entonces yo creo que eso va a ser un equilibrio para no hacer un abuso de la tecnología Claro, que puede influir de manera directa porque nuestro modo de vida, nuestra transculturación y nuestro cambio cultural, porque las sociedades van cambiando, pues no lo podemos evitar porque hoy vivimos en el mundo digital, claro. en el mundo de la robótica, en el mundo de la conexión avanzada de la comunicación, eh, tanto abstracta como intangible. Entonces, yo creo que la regulación juega un papel fundamental para que si tenemos desorden, pues se haga con orden ese desorden. O sea, la libertad del capitalismo, del emprendimiento, de la Internet de las cosas, de la comunicación horizontal, todo tiene que llevar regulación. Como dice el dicho, todo en exceso hace daño. Entonces, yo creo que las leyes están para eso y yo creo que eso puede garantizar una competitividad libre en cualquier ámbito, sea de opinión, sea público, sea privado, sea internacional, y yo creo que eso nos garantiza una transparencia y una seguridad equitativa. Claro. Carlos, finalmente, ¿hacia dónde crees se dirigen los medios de comunicación? ¿Serán más independientes o más controlados en esta era global? Bueno, yo creo que están regulados. Yo lo que creo es que en algunos países y en el caso nuestro, que vemos que a veces hay personas que en esta democracia horizontal de la comunicación digital, si vamos a ese tema, y al Internet de las cosas también, de las fake news y de lo que tiene que ver con la inteligencia y la seguridad internacional en el Internet, con que hay muchas estafas también, pues la regulación debe estar y no es sobre regular, no es crear cosas cuando ya hay leyes de manera formales en la, en el conglomerado, en el código de cada país y quizás hasta en algunas constituciones, ¿no? Claro, De manera de fundamentos, ya está impregnado de que simplemente no se puede sobrepasar los patrones, irse a la ligera con cualquier argumento, con cualquier información, con cualquier noticia, ¿no? Y yo creo que por tanto lo que debemos es aplicar la ley y hacer una campaña de que lo que es populista
puede ser populista, pero con educación. Así que ese es el mensaje que quería llevar. Realmente el tema aquí es la educación y el respeto a las leyes. Primero la educación, porque cuando yo tengo educación me autorregulo. Cuando yo tengo educación, conozco mis límites y conozco los límites y sociales. Entonces, eso me lleva a tener un poco de moderación, de respeto y de llevar el cumplimiento de las leyes como son en cualquier ámbito de la vida o del espacio público-privado en el que yo me encuentre. Claro. Carlos, a propósito de tu estadía en Europa durante el tiempo que tienes cursando el doctorado, ¿Europa se ha quedado atrás en este proceso de globalización? Bueno, no es que Europa se ha quedado atrás, porque Europa lo que tiene es una economía socialista y tiene un tema cultural y unas creencias y unos protocolos que tiene por encima de los países lo que es la Unión Europea, que es un gobierno europeo superior que regula con un esquema legal a, a sus países miembros y ya luego de ahí cada país tiene sus propias reglas. Entonces yo creo que Estados Unidos decide, China produce y Europa regula. Entonces Europa, eh, por lo menos en términos políticos y económicos, tiene mucha regulación. Y yo lo que creo es que avanza a un paso un poco más disminuido, pero no deja de avanzar. Lo que Europa le caracteriza es mucho la regulación y el control, básicamente. Esa ha sido mi experiencia y en escenarios científicos y de vida pública que he estado en algunas ocasiones en el Congreso, ha habido estos debates sobre la economía, la política y la regulación internacional, Europa versus el potenciamiento de China ¿verdad? Y la gran presión norteamericana de los Estados Unidos. Claro. Carlos, gracias por haber aceptado la invitación a Conexión Ciudadana y compartir tus conocimientos de economía, gobierno, globalización con toda la audiencia de Conexión Ciudadana. Muchas gracias y estamos a sus órdenes. Hasta pronto a todos ustedes. Que tengáis una feliz tarde y noche. Claro. Señores, gracias a todas las personas que se conectaron durante esta transmisión en Cordillera FM, en nuestro canal de YouTube en Conexión Ciudadana, asimismo como mi cuenta personal de Facebook como Ricardo Yen RD. Hemos llegado al final de esta transmisión, insisto, agradecemos a cada una de las personas que nos siguieron, que comentaron y que además de eso siguieron esta transmisión en Conexión Ciudadana. Recuerda que estás en Conexión Ciudadana, donde tu voz cuenta. Nos vemos en la siguiente entrega. Chao, chao.